donde esta mañana llegaron autoridades para proceder a la demolición de 18 viviendas en la misma toma donde hace casi un año se encontró el cuerpo del exteniente venezolano Ronald Ojeda y donde hace tan solo 2 semanas también hubo varios detenidos por ese mismo caso. Querían demoler 18 viviendas, sin embargo, el saldo no fue tal. Antonia, tú nos cuentas cómo terminó esta demolición. ¿Cómo estás? Hola, Antonia. Hola Mane, hola Robert, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Y sí, porque el objetivo era específicamente tratar de demoler 18 viviendas, sin embargo no fue así. Esto ocurre eso de las 8 de la mañana cuando las policías, también personal municipal, llega hasta la comuna de Maipú para poder efectuar este desalojo y posteriormente demolición de estas viviendas. ¿Por qué algunas sí y por qué otras no? Y es que se logró realizar un catastro durante los últimos meses para determinar qué viviendas, por ejemplo, revestían algún tipo de vinculación con el Tren de Aragua y una de las facciones, los Piratas de Aragua, que algunos de ellos lograron ser detenidos en el anterior desalojo. Acá mismo en una de estas tomas, recordemos que son varios los campamentos que se asentaron en este lugar de manera ilegal. Hablamos del Vicente Reyes, en la Villa Ferrocarril, el Trébol y el Santa Marta. Estos últimos dos fueron los que durante esta jornada se vieron afectados por esta demolición. Llegaron diferentes autoridades para poder efectuar esta situación y finalmente concretar este desalojo, un procedimiento que ya estaba pronosticado desde varios días atrás. Algunas de las personas que aún vivían en este lugar obviamente fueron deshabitadas anteriormente. Sin embargo, estas viviendas corresponderían finalmente a las personas que ya habían sido detenidas hace algunas semanas atrás y quienes van a enfrentar a la justicia durante estas jornadas por tener una presunta vinculación con el secuestro y posteriormente muerte del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Pasemos ahora a escuchar algunas de las declaraciones por parte de Carabineros y también del delegado presidencial que entregaron mayores detalles sobre este operativo. Escuchemos. Estamos en presencia de una toma muy masiva, de alta complejidad, no solo desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de la seguridad pública. Quiero recordar que acá hemos tenido múltiples expresiones de crimen organizado, entre otras algunas relacionadas con el crimen del teniente Ojeda, teniente venezolano, y en virtud de aquello es que se han realizado múltiples acciones policiales dirigidas por el Ministerio Público. La última de ellas, en enero, implicó la detención de un número importante de personas. Eso permitió desocupar algunas viviendas de esta toma y lo que hemos hecho ahora, en coordinación por supuesto con la Fiscalía, es venir a demoler dichas viviendas, remover el terreno para impedir que se instalen nuevas casas. Y de esta manera, además, estamos aportando a un plan integral que lo que busca en el mediano plazo es terminar con esta toma. Nosotros hemos procurado resguardar la integridad física de todos los funcionarios municipales que hoy día desarrollaron la actividad de demolición de infraestructura que estaba deshabitada, y hemos procurado entonces mantener el orden, el control vial, ¿no es cierto?, de todos los trabajadores y trabajadoras que realizaron esta labor hoy día en la mañana. Hemos procurado también de igual forma tratar de facilitar el tránsito de las personas que circulan por estas vías, una vía muy circulada, principalmente en horas de la mañana. Por lo tanto, hemos realizado una labor importante de habilitación del tránsito para que el flujo vehicular sea normal y las personas puedan llegar a su destino sin ningún problema. Antonia, y si el objetivo era demoler 18 viviendas, solo alcanzaron a demoler 5. ¿Qué pasó ahí? Y también preguntarte cómo lo van a hacer para evitar que se vuelvan a construir viviendas en ese mismo lugar, porque sabemos que al final es esa una de las principales problemáticas. Exacto, mira, desde comunicaciones de la delegación presidencial de la región metropolitana indicaron que ya eso de las 12 del día de esta jornada ya se habría terminado por hoy el tema de las demoliciones y que se continuaría durante la jornada de mañana, esperando, por cierto, llegar a esta cifra. Incluso por la mañana el delegado habría indicado que si es que se lograba llegar el día de hoy a estas 18 viviendas, se iba a intentar demoler el resto de las viviendas de esta
esta toma que estarían deshabitadas, porque no es llegar, obviamente, demoler y traer retroexcavadoras mientras la gente vive acá. Se le preguntó también a las autoridades qué hacer, buscar alguna especie de solución definitiva, y es que estamos hablando de que viven más de 2.000 personas acá, son más de 600 las viviendas que se han emplazado de manera ilegal desde antes de la pandemia y que luego de esta se fue finalmente llenando de más personas, especialmente de personas extranjeras. Desde la autoridad indicaron que están tratando, por ejemplo, de que al momento de sacar a estas personas de este lugar, entregarles algún tipo de bonificación monetaria para que se vayan asentando en otros lugares, pero que sean finalmente de manera legal. Y es que ahora están ahí viviendo de manera precaria, de manera ilegal. Hemos visto que también han puesto, por ejemplo, diferentes cables para conectarse al suministro eléctrico, y es una pregunta que tampoco las autoridades han podido responder de manera fehaciente y entregar una respuesta concreta a alguna solución definitiva, porque indicaron en Maipú, de hecho el mismo alcalde indicó que es difícil entregarles alguna respuesta en términos de una casa, por ejemplo, o algún techo, así que es un desafío que sin duda tienen las autoridades aún. Ahora hay declaraciones por parte de quienes viven en este lugar. Pudimos hablar con algunos de ellos, todos de nacionalidad extranjera, y les preguntamos, por cierto, por los riesgos que reviste vivir en un sitio como este. Pasemos a escuchar lo que nos dijeron. Son otras, me han dicho, porque tengo a mis niños ahí durmiendo y me dijeron que eran otras, pues. Entonces estoy esperando para verlo. Por precaución igual se han alejado un poquito del perímetro donde están trabajando, ¿o te vas a mantener acá? No, por precaución tengo a mis niños allá, yo los miro y salvo y así estoy. ¿Acá ustedes pagan algún tipo de suministro? Antes sí, acá no, nada. ¿Antes vivías acá en otro lugar? No, sí, alquilado, pues, pagaba arriendo y nos pegaba, pues. Entonces, por eso que accedimos acá, porque no nos rendía. Y viven muchos niños, pues, como todo padre que quiere un techo para sus hijos. Y uno emigró porque Venezuela está la situación muy mala, pues. Bueno, de verdad que yo no les puedo decir nada porque ustedes están en su país, ustedes son los que saben y ustedes son los que deciden. Ya nosotros no podemos hacer nada, porque de verdad, para serles sincero, no es habitable vivir aquí. Nosotros estamos conscientes de eso, pero sino la necesidad. Yo, por ejemplo, así como estoy yo, ya vemos mucho la necesidad que tenemos de vivir aquí, porque muchos no tenemos para pagar un alquiler, un arriendo, como dicen ustedes. Entonces, pero es verdad, no es... como le dijera yo, no es digno de vivir, pues nosotros así como vivimos. Y es el lado B de este tipo de procedimientos que finalmente terminan con el techo de estas personas que de manera ilegal se asientan en este tipo de terrenos que finalmente provocan un riesgo tanto para ellos como para la comunidad. Hemos visto que tienen riesgo, por ejemplo, de inundaciones al no tener, por ejemplo, las conexiones correctamente instaladas, ya sea de suministro, por ejemplo, que las mismas puertas colindan con la autopista. Son diferentes los riesgos que ellos tienen y que ellos también están conscientes de que al no tener dinero, por ejemplo, o los documentos concretos para poder alquilar o arrendar una vivienda, tienen que enfrentarlos de esta manera. Ahora pasemos a escuchar lo que indicó el alcalde de la comuna al momento de concurrir a este operativo que se desarrolló durante esta mañana. Escuchemos. Este es un operativo más que realizamos como municipio en conjunto a Carabineros y la Delegación Presidencial, que buscan dar un paso hacia el verdadero objetivo que tenemos como municipio, que es la erradicación completa de este campamento. Ustedes han sido testigos cómo durante los últimos 6 años al menos, desde que se instala esta toma en periodo prepandemia y durante la pandemia, ha generado una cantidad de externalidades negativas a la tranquilidad y a la seguridad de los vecinos de Maipú que no son aceptables por nosotros. Y desde el minuto 1, la decisión política que hemos tomado como gestión municipal es avanzar decididamente a través de distintos operativos y distintas estrategias en lograr erradicar esta toma. Creemos que esta toma no debiese estar acá, no reúne condiciones mínimas de seguridad ni para quienes habitan ni para los barrios aledaños, y en ese sentido el primer objetivo planteado en esta mesa de trabajo, en la cual participan distintas instituciones del Estado, era erradicar la presencia de crimen organizado en este sector.
Se le preguntó también al alcalde de esta comuna si es que, ¿por qué? Si es que ya en 2017, 2018 se habrían instalado estas personas a vivir acá de manera ilegal, no se habrían realizado este tipo de procedimientos. Él indicó que está claro que el crimen organizado habría motivado a la rapidez, ¿cierto?, de estos operativos que ahora ya se han hecho bastante comunes. Hemos visto ya durante algunos meses que se han realizado, ¿cierto?, en estas tomas, y que ya el último, realizado el 22 de enero de este año, habría terminado con la detención de al menos 6 sujetos de una de las facciones más importantes del Tren de Aragua. Hablamos de los piratas de Aragua, que manejaban y utilizaban una de estas casas que hoy ya partieron a ser demolidas como casas de tortura, como casas de seguridad. Por eso nosotros nos vamos a mantener atentos, por cierto, al avance de estas diligencias que van a continuar durante la jornada de mañana, y para ver también cuántas casas logran ser demolidas durante las próximas jornadas. Sí, Antonia. Uno de esos 6 detenidos, Julio Iglesias, era el famoso conserje venezolano que tenía una vida aparentemente normal trabajando en un edificio de Ñuñoa, y ahora será formalizado por haber estado involucrado también en el secuestro y en la muerte del teniente Ronald Ojeda. Ellos operaban justamente desde esta toma donde hoy fueron demolidas 5 viviendas. Muchas gracias, Antonia. Ya volvemos contigo.